la rodilla. Ya. Buenas tardes, doctora Verónica. Un gusto de saludarla. Le saludan a Fabiola Andrade, que soy estudiante del octavo ciclo de Psicología Clínica de la Universidad Católica. Y pues como le comentaba, queríamos hacer una entrevista acerca justamente de nuestra materia que es perital. Estamos estudiando este año y pues como tal, como usted sabe, pues queríamos acudir a una persona que está dentro de este ámbito como es usted. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a formular unas preguntas en las cuales pues a que nos ayude mucho a usted con su experiencia. La primera pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para la obtención del testimonio? Procedimiento para obtener el testimonio. Hablamos de testimonio de niños, testimonios de mujeres, de qué población específica. En general, sí. ¿Cuál es la población que ustedes ven más o hay más problemas? Bueno, desde mi tema? experiencia, la población que yo he visto más es en niños que han sufrido temas de violencia sexual, abuso sexual, ¿cierto? Pero no deja de ser también una población que demanda mucho trabajo, digamos así, también víctimas de violencia doméstica, víctimas de violencia de género, ¿cierto? Entonces el proceso como tal para recoger el testimonio pues lo hacemos en función de cuál es la demanda, ¿cierto? Cuál es la petición que se hace desde el sistema de justicia, en función de qué es lo que tenemos que valorar. Tenemos que valorar, por ejemplo, la credibilidad de testimonio en víctimas, como decía, en niños que han sufrido posiblemente o que han sufrido un tema de abuso sexual. Entonces se recoge a través de una entrevista estructurada, ¿cierto? A través de una entrevista guiada, se recoge el testimonio del niño, ¿cierto? Se recoge el testimonio del niño y en virtud de este testimonio, pues lo que se hace, lo que se procede a hacer es la credibilidad del testimonio en función de cuál es la demanda, como digo, que hace el sistema de justicia, cuál es la respuesta que ellos esperan de nosotros como peritos, ¿cierto? Como auxiliares del sistema de justicia, cuál es la respuesta que ellos pretenden que nosotros demos, ¿cierto? Un poco para aclarar el caso, para orientar el caso de una mejor manera. Entonces, desde mi experiencia, lo que yo puedo decir es, he realizado, por ejemplo, he recogido testimonios de niños víctimas de abuso sexual, también de mujeres que han sufrido violencia de género, también, que ahora como digo, hay mucha demanda en estos casos también. Entonces se procede en función de eso, ¿cierto? En función de recoger, como realizar una entrevista, una narración libre de los hechos que hace, de la situación que la persona que hace la demanda, no digamos víctima en sí, ¿cierto? La persona que hace la demanda, la persona que presenta la denuncia, entonces uno procede a recoger datos, ¿cierto? A recoger datos y en función, como digo, de la respuesta que tengamos que dar, se verá credibilidad de testimonio, se verá daño psicológico, en función de cuál sea la petición que se nos realice. Muchas gracias. Ya lo que usted lo menciona, doctora, estamos viviendo pues justamente en Guayaquil estas últimas informaciones que hemos visto, que hay abuso infantil en este colegio, ¿no? Entonces, es ahí también donde ustedes intervienen para dar esa evaluación psicológica, como también intervienen en eso. Claro, como tal, el área de nosotros, digamos, el rol de nosotros como tal, tiene varias... ¿qué se puede decir? O sea, tenemos una cantidad de trabajo en realidad impresionante, sea en casos, como usted bien lo dice, ¿cierto?, de niños que han sufrido posible abuso sexual, víctimas, por ejemplo, también de acoso escolar, de acoso laboral también. Entonces depende en el ambiente que cada uno de nosotros como profesionales estemos involucrados, ¿cierto? Entonces podemos dar respuesta al sistema de justicia en función de cuál sea la especialidad y la experticia que cada uno de los profesionales tenga. Pero claro, es un rol, digamos, que se puede decir primordial de una persona que tiene que tener muchos conocimientos y, como digo, mucha experticia en poder valorar este tipo de casos, ¿cierto? Porque como bien estamos viendo ahora que estamos en unas jornadas científicas, un psicólogo clínico como tal, o sea, el psicólogo clínico tiene unas herramientas específicas en el área clínica, pero cuando ya nos encontramos en un sistema donde que un sistema penal, digamos así, porque claro, si hablamos de delitos de abuso sexual, si hablamos de
delitos de femicidio, como son, ¿cierto? Estos son delitos, son de naturaleza penal, delitos que van a ser pues enjuiciados y todo, y claro, las herramientas que utiliza un profesional van a ser distintas a lo que es la clínica, ¿cierto? El conocimiento va a ser distinto, la experticia va a ser distinta, y sí tenemos, yo digo, que ser profesionales cada vez más empapados en la situación, cada vez más, mucho más formados para poder dar la respuesta que necesitamos dar ante la situación. Gracias, doctora. Así también, pues, se nos ayuda con una segunda pregunta sería cuáles son las variables para la veracidad, para analizar la veracidad de un testimonio. Hablemos del testimonio, doctora. Las variables. Sí, las variables. A ver, por ejemplo, nosotros manejamos lo que es el SVA, que es el sistema de validez de las declaraciones en general, ¿cierto? Esto es como no quiero decir como el protocolo, sino sí, o sea, en verdad, bueno, lo que pasa es que es un protocolo que se forma de 3 elementos, ¿cierto? De 3 elementos, que uno de los elementos es, por ejemplo, el tema de recoger la información. Lo que les comentaba anteriormente, ¿cierto? Al nosotros entrevistar o recoger datos de un niño que ha sufrido un tema de abuso sexual, la entrevista tiene que ser una entrevista estructurada, una entrevista guiada, que sepamos por dónde iniciamos, qué es lo que le vamos a preguntar al niño, cuáles son las preguntas que le vamos a hacer a este menor de edad, ¿cierto? En qué tiempos, cuánto tiempo, por ejemplo, el tema de establecer el rapport, que no se puede dejar de lado, sobre todo con niños pequeños que se tocan temas tan sensibles, y que es un tema pues que de alguna manera podría generar mucha descarga emocional en el niño, no en todos, pero sí que son temas delicados que merecen digamos, pues un manejo cuidadoso de la información y de cómo se lleva la entrevista. Entonces, este sistema consta de lo que es, primero, por una parte, la entrevista, no entrevista clínica, sino, como digo, la entrevista estructurada, entrevista guiada para recoger la información. Luego viene lo que es el CBCA, que es el análisis de la declaración basada en criterios, ¿cierto? Entonces aquí tenemos varios criterios, tenemos un total de 19 criterios. Entonces uno, posterior a recoger la información del niño, va haciendo el análisis de esta entrevista que hemos recogido, de este contenido que hemos recogido de la entrevista. Entonces los criterios son varios. Por ejemplo, si es que el niño tiene alguna motivación para declarar en falso, por ejemplo, si es que el niño tiene alguna motivación para declarar que está siendo víctima de abuso sexual sin ser, está declarando en falso. Criterios como, por ejemplo, los detalles que muestra el niño, los detalles que manifiesta el niño en función de la situación de abuso vivido, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de que se dé alguna complicación inesperada durante el suceso de abuso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces estos son criterios, son un total de 19 criterios, ¿cierto? Un total de 19 criterios que, en función de que esos criterios cada vez estén más presentes, ¿cierto? Se puntúen cada vez más, se puede decir que el testimonio del niño es probablemente más creíble, ¿cierto? En función de que los criterios sean menores, ¿cierto? Entonces va a ser menos creíble.